Y listo. El momento ahora se cambió. Ya dejamos del lado del tema de dejar de ser junior. Y ahora tenemos una charla súper interesante también. Quiero invitar a Aldo a la transmisión. Aldo, ya estás en vivo. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, Aldo. Buenos días. No quiero quitarte tiempo, como vamos un poquito detrás del tema de transmisión, solamente tu título, Desarrollo de producto de datos automatizado utilizando un stack moderno de datos. Ayer las charlas de datos fueron un furor, así que seguro mucha gente va a estar interesada en esta. Si quieres ir compartiendo tu pantalla, Listo. perfecto. La veo, la agrego a la transmisión y no te quito más tiempo, Aldo. Mucho éxito. Bueno, buenísimo. Bueno, me presento. Soy Aldo Escobar, soy argentino. Ahora mismo estoy en Tucumán, en el norte de mi país. Soy ingeniero en sistemas de información. Además, tengo una maestría en Management y Analytics. Y actualmente me desempeño como Data Engineer en Moodata. Bueno, un poco más sobre mí. Más o menos ya tengo más de 3 años de experiencia, digamos, trabajando con proyectos de datos. Tengo experiencia, bueno, en lo que es telecomunicaciones, e-commerce y bancos. Y un poco, bueno, contando un poco las tecnologías que toco, digamos, o que he tocado. Entre esas, bueno, está Apache Airflow, que es lo que vamos a ver en la charla de hoy. También, bueno, estoy certificado en eso, por si les interesa. Creo que es una muy buena oportunidad para poder hacerlo y aprender desde cero. Apache Spark, he tocado un par de modelos de Machine Learning y, bueno, obviamente un poco cloud ahí con Amazon Web Service y Azure. Ahí les dejo, digamos, mi mail de contacto y también el código QR por si quieren después ver las slides. Un poco, bueno, voy a contar sobre mi empresa. Nosotros somos una consultora, somos full remote, inclusive desde antes de la pandemia. Bueno, un poco lo que hacemos es construimos productos de datos automatizados, especialmente atacamos problemas por ahí de Big Data, Machine Learning, aplicando obviamente un poco lo que son las prácticas modernas de ingeniería de software, un poco deben haber visto en las charlas de la PyCon. También solemos tener algunos que otros proyectos que tienen que ver con lo que es cloud computing, por ahí un poco más lo que tiene que ver con lo que es arquitectura en cloud, ¿no? Bien, algunos conceptos iniciales vamos a ir repasando, digamos, por ahí, para los que no saben qué es un data engineer, digamos que es por ahí un producto de datos o un ETL, por ejemplo. Vamos a ver así muy brevemente, después vamos a pasar, digamos, a la parte, digamos, del problema, donde voy a plantear, digamos, un pequeño problemita. No, la verdad, no quiero hacer énfasis, digamos, en cómo lo he desarrollado al problema per se, digamos, de Machine Learning, sino más bien mostrar, digamos, un producto de datos chiquitito, donde voy a mostrar cómo es un fácil setup, digamos, directamente ya está todo estandarizado, un poco tiene que ver con la charla anterior, por ahí tratando de respetar un poco algunas de esas normas o reglas, por ahí pueden chusmear un poco y hacer un poco de ejercicio con eso, creo que está bastante bueno. Bueno, siguiendo con esto voy a mostrar, digamos, un poco, quizás más el repositorio muy por arriba, y después cómo es que operan las distintas plataformas que utilizo para poder dar vida, digamos, a este producto de datos. Y por último, bueno, voy a dejar una serie de recursos por ahí por si quieren seguir indagando al respecto. Bien, en cuanto a los conceptos iniciales, bueno, vamos a definir un poco qué es este rol del Data Engineer, digamos, no sé si saben, pero bueno, en la industria hay muchos roles, por ahí pueden tener un nombre u otro, por ahí ese mismo rol puede llegar a tener, bueno, en cada empresa distinta definición en cuanto a la forma de trabajar de cada rol. En este caso, digamos, un Data Engineer es alguien que desarrolla, construye, testea y mantiene arquitecturas tales como sistemas de procesamiento a gran escala y base de datos. En términos simples, se podría decir que es como un ingeniero de software aplicado a datos. Es una definición muy, muy simple, digamos, ¿no? Pero después, bueno, podemos tener otras definiciones que hacen, por ejemplo, a que un data engineer pueda ser, por ejemplo, un arquitecto de software, ¿no? Principalmente lo que nosotros construimos son pipelines de datos, ETLs o ELT, o en este caso un poco voy a mostrar lo que es un ETFL. ¿Qué son estas siglas que estoy mencionando? ETL tiene que ver con lo que es extraer, transformar y luego cargar. Y por ejemplo, si ya estamos hablando de un modelo de Machine Learning, sería, digamos, extraer, transformar, por ejemplo, y luego hacer un fit del modelo y para luego, digamos, hacer una carga, digamos, de esos resultados, ¿no?
Entonces, la idea principalmente y en general es tratar de procesar datos que están crudos, digamos, para luego extraer información respecto a esos datos. Esos datos, obviamente, se presentan en distintos formatos y nosotros lo que hacemos es diseñar estas tuberías para vincular también este tipo de información y así poder generar información rica para la toma de decisiones. Bien, entre las responsabilidades, acá menciono algunas y marco en rojo quizás las que son más pertinentes para la charla de hoy. Construir data platforms, vamos a mostrar un producto de datos, definir la arquitectura, vamos a ver también un pequeño bosquejo de lo que es la arquitectura de la solución que se plantea y lo que es el modelado de datos. Manejar, digamos, datos en distintos formatos y provenientes de distintas fuentes, puede ser, por ejemplo, APIs, estas APIs, por ejemplo, pueden entregar, bueno, generalmente te entregan en un JSON, por ejemplo, pero tranquilamente podrías tener, digamos, un input de datos en un TXT o puede ser un CSV, o, bueno, mediante una consulta, una base de datos. Bueno, dentro de las bases de datos hay una infinidad de motores con los cuales nosotros interactuamos, entonces estos datos obviamente vienen de distintas fuentes y distintos formatos de archivo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, como dije, nosotros creamos lo que son los pipelines de datos, ETL o ELT. Bueno, en esta charla puntualmente vamos a ver un ETFL, que, repito de vuelta, es extraer, transformar, fit de entrenamiento del modelo y load. Luego, schedulear y deployar los pipelines. Esto, bueno, vamos a ver puntualmente esta herramienta Apache Airflow, que creo que está, la recomiendo 100% porque creo que es muy buena para poder aprender, digamos, respecto a lo que es un pipeline de datos, por ejemplo. Además de que es muy buena herramienta en lo que hace, creo que también te permite al mismo tiempo aprender, digamos, respecto a la disciplina y eso creo que le genera un plus. Y luego, bueno, acá esto no lo hacemos, pero hago una pequeña mención respecto a construir frameworks o código para tareas de data management. Bueno, voy a hacer una pequeña mención a Moodlib, que es una librería que diseñamos desde Mood Data. Esta librería está bastante buena, ya que nos permite poder interactuar con distintos motores de base de datos y así poder trabajar en un formato más amigable, por ejemplo, un Pandas Data Frame, y después poder hacer, digamos, bueno, nuestras tareas de transformación, por ejemplo, y luego hacer la carga también usando Moodlib hacia estas bases de datos. Nada, se los dejo ahí por si quieren investigar, está ahí el hipervínculo. También hemos construido mucho el open source y por ahí pueden chusmear un poco respecto a las distintas librerías que estamos desarrollando. Luego, disponibilizar los datos o servicios para su correcta accesibilidad. Un poco tiene que ver, creo, con la charla de Triángulo de Fast API. Es una forma de disponibilizar los datos mediante un servicio, digamos. Otra de las formas, digamos, podría ser también mediante base de datos. Por ahí, si el usuario es un poco medio técnico, por ahí analista, que usa una herramienta de análisis de datos, no sé, Power BI, por ejemplo, y se puede directamente conectar hacia una base de datos. O, por ejemplo, proveer, vamos a ver también en esta charla, muy por arriba, una herramienta que se llama Apache Superset, que vendría a ser como una especie de primo, digamos, de Apache Airflow, que también mediante esa herramienta nosotros podemos definir quizás ciertos niveles de permisos sobre los cuales distintos usuarios de distintas áreas de una empresa pueden acceder, ¿no? Bien, un ETFL es básicamente esto que estamos viendo acá en esta figura, que es muy simplificado, pero para dar un ejemplo así más sencillo, imaginemos que tenemos digamos, un negocio de videojuegos y nosotros cobramos, digamos, la compra, digamos, de ciertos planes por ahí de este juego o ciertos accesorios y, digamos, cobramos, digamos, esa plata en distintos países. Por ejemplo, puede ser Chile, bueno, Argentina, por ejemplo, y Brasil, por dar un ejemplo, y obviamente cada país tiene su propia moneda, entonces por ahí lo que se trata de buscar, por ejemplo, para este caso de uso, sería, por ejemplo, estandarizar la moneda y para eso, por ejemplo, nosotros requeriríamos, además de traernos, digamos, los datos para cada una de estas sucursales, también traernos, digamos, las equivalencias de las monedas uno a uno, digamos, por ejemplo, por decir, ¿no? Peso a dólar o peso chileno a dólar o real a dólar, por ejemplo, y así transformar, digamos, todo eso en esa moneda. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, un modelo va a necesitar que esa información esté de cierta forma, digamos, estandarizada y así, por ejemplo, nosotros podríamos entrenar un modelo para hacer forecasting, digamos, de los ingresos que va a tener la empresa. Y una vez hecho eso, esa predicción, nosotros cargaríamos los resultados en una base de datos.
Bien, un poco acá muy por arriba de lo que es una arquitectura básica de un sistema operativo batch. Nosotros vamos a ver batch, en este caso no vamos a ver real time porque creo que, digamos, da para otra charla, pero supongamos que tenemos la ingesta diaria, digamos, de algún proceso que diariamente estamos recopilando, por ejemplo, información sobre clientes o sobre transacciones de clientes, entonces los estamos cargando en una base de datos y la idea básicamente acá hay como quizás dos procesos que se dividen en cuanto al modelo Machine Learning. Uno sería el entrenamiento y otro sería la inferencia. El entrenamiento vamos a definir como una periodicidad mensual, en donde vamos a ir entrenando el modelo y esos modelos que se van generando los vamos a ir guardando o traqueando en alguna plataforma que la vamos a ver también en esta charla que se llama MLflow. La idea sería, digamos, tener no solamente distintas versiones de ese modelo, sino también la metadata asociada a ese modelo. ¿Qué quiere decir? Ciertas métricas que por ahí son de interés para el data scientist. No necesariamente tienen que ser métricas estadísticas, sino pueden ser, por ejemplo, métricas de negocio o algún que otro artefacto que enriquezca, digamos, el desarrollo de nuestro modelo, como por ejemplo plots. Bueno, Matplotlib, por ejemplo, o Plotly nos estamos dibujando, haciendo un scatter plot y directamente eso lo podríamos almacenar en esta plataforma, ¿no? Bueno, y una vez que nosotros tenemos ese modelo ya, digamos, entrenado, nosotros podríamos pasar a hacer la inferencia y esta inferencia, por ejemplo, podría tener una periodicidad semanal, ¿no? Entonces, invocamos eso mediante, por ejemplo, una API, aplicamos la predicción y guardamos esos resultados en una base de datos. Esta base de datos que tiene los resultados tranquilamente puede ser accesible mediante una herramienta analítica, por ejemplo, no sé, Power BI, QuickSight, Apache Superset, por ejemplo, y directamente nosotros podríamos hacer ciertas analíticas respecto a los resultados y los datos con los que contamos, ¿no? Bien, un poco el problema, permiso, voy a tomar un poco de agua. Un poco el problema es el siguiente. Nosotros vamos a usar la API de Spotify. Esa API, digamos, tiene un cliente que está hecho en Python. Todo esto, obviamente, está todo hecho en Python, con un poquito de Bash, quizás, como para que puedan explorar cómo interactúan los distintos lenguajes. Y la idea sería, básicamente, queremos saber cómo se relacionan los artistas de las canciones que nosotros escuchamos cotidianamente en Spotify. Y, por otro lado, también, además, queremos una herramienta que nos permita analizar ciertos features de interés para los artistas o canciones que nosotros escuchamos. Vamos a ver ahí que hay varios features que nosotros podemos extraer de la API de Spotify. Entonces, para ello, nosotros vamos a construir un modelo de Machine Learning, por ejemplo, para agrupar artistas en base a ciertos features como popularidad y followers. En este caso, obviamente, esto se puede extender dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer, ¿no? Esto es un modelo no supervisado que lo único que hace es agrupar y etiquetar, asignar una etiqueta, digamos, a un grupo, digamos, ¿no? Y además, la otra propuesta que se haría es crear, digamos, un producto de datos automatizado para el análisis de datos. Un poco es digamos, el panorama que tenemos de un ETFL. Bueno, como dije, vamos a usar Apache Airflow, que es una plataforma de orquestación de pipelines de datos. Creo que es muy buena para que puedan tener por lo menos un primer approach hacia lo que es ingeniería de datos. Me parece que es una herramienta genial. Lo que nos permite es definir estos flujos de datos, este conjunto de tareas que están interconectadas entre sí, usando, bueno, código Python y además nos facilita también la conexión con distintos servicios, por ejemplo, APIs o base de datos. Entonces, bueno, como dije, vamos a usar la API de Spotify y esa API de Spotify a nosotros nos provee, digamos, algunos métodos sobre los cuales nosotros podemos extraer datos, por ejemplo, de nuestra cuenta, por ejemplo, atributos de audio, por ejemplo, de las canciones, las playlists, por ejemplo, de nuestras cuentas particulares. Bueno, esas playlists además van a contener canciones y de las canciones además podemos, hay una función particular que es extraer canciones recientemente reproducidas, ¿no? Entonces esto podría correr periódicamente de acá hacia el futuro y nosotros podríamos ir haciendo como un análisis ya, digamos, que corra, digamos, periódicamente cada cierto tiempo, ¿no? Y luego, además, podemos obtener información respecto a los artistas. Acá, bueno, como vamos a hacer una transformación, vamos a definir quizás dos entidades sobre las cuales vamos a trabajar. Una van a ser las canciones y otra van a ser los artistas. Sobre las canciones no vamos a hacer más que sacar algunos features que nos sean de interés y cargar eso en una base de datos en PostgreSQL, que es, digamos, quizás el más utilizado, creo que está muy bueno también, es muy potente y tiene, digamos, muchas funcionalidades para poder trabajar con
distintos tipos de datos. Y por otro lado, con los artistas, lo que vamos a hacer es generar como un dataset para luego entrenar un modelo no supervisado, como mencioné. Vamos a usar Scikit-learn, que quizás es la más utilizada en la industria, y MLflow para traquear, digamos, tanto el modelo como aquellos artefactos o metadata asociada a ese modelo. Para luego, digamos, hacer, digamos, también la carga de estos datos también en la misma base de datos, en otra tabla. Entonces, ya teniendo estas dos tablas, nosotros ya podríamos directamente enchufar eso, una herramienta analítica como Apache Superset, en un dashboard, ¿no? Bien, un poco la arquitectura de la solución es esta. Acá tenemos los containers todos aislados, digamos, con cada servicio. Utilizo Docker Compose para la orquestación de estos containers. Digamos, esto quizás es la forma más sencilla. Si uno se quiere animar por ahí, puede reemplazar lo que es este Docker Compose y meter, por ejemplo, Kubernetes. Y bueno, acá podemos ver que hay como dos tipos de usuarios, quizás un data developer y un cliente, ¿no? Entonces, dentro de los servicios, bueno, Apache Airflow tiene, digamos, una UI que se llama Web Server y tiene como una parte más del backend de la plataforma que se llama Scheduler. Estos dos servicios obviamente interactúan, digamos, con una base de datos por una cuestión de que para poder existir per se, digamos, necesitan persistir su metadata, digamos, en una base de datos. Y bueno, obviamente la carga que nosotros hacemos de los datos también tiene que ir hacia esa base de datos. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos un container que es un controlador. Yo lo defino base. Por ejemplo, esto puede llegar a servir si nosotros queremos hacer la creación de las tablas desde que arrancamos el proyecto de cero. Entonces eso, mediante, por ejemplo, Alembic o SQL Alchemy, nosotros podríamos hacer, digamos, la creación de esas tablas de manera automática. Y, bueno, por otro lado, MLflow tiene una interfaz de usuario que la vamos a ver y obviamente también como su backend, ¿no? Para poder hacer toda la gestión de esa metadata. Y por otro lado, bueno, Apache Superset para la consulta de estas tablas que nosotros hemos cargado los resultados del modelo. Bueno, hacemos las consultas con Apache Superset y generamos los gráficos. El Redis también por una cuestión de que esta aplicación es medio reactiva. También Apache Superset es otra plataforma que está hecha en Python, creo que tiene un poco de TypeScript. Y también la idea es, digamos, mostrar que con Redis también se puede, digamos, hacer persistencia, digamos, de algunos artefactos. Bueno, respecto a nosotros como data developers, vamos a tener acceso a la UI de Apache Airflow, vamos a poder interactuar con el controlador base y con la interfaz gráfica de MLflow y además definir, digamos, algunos charts en Apache Superset. Otra particularidad, como dije, que nosotros podemos definir permisos, ciertos niveles de permisos. Bueno, el cliente también podría interactuar con Apache Superset visualizando básicamente el dashboard que le pertenece. Entonces, bueno, acá vamos a ver rápidamente la demo, pero bueno, acá está el repositorio, lo dejo más adelante el enlace. Si lo quieren explorar, la verdad que les digo que es una buena oportunidad para poner en práctica algunas de las charlas de esta conferencia. Uso Poetry, por ahí les puede interesar, para la gestión digamos, de manejo de dependencias, digamos, de las distintas versiones. Y acá, bueno, está todo. Trato de ser un poco ordenado, modularizando por ahí lo que tiene que ver con Docker o lo que tiene que ver con Superset o lo que tiene que ver con el código fuente o la documentación en distintas partes separadas, ¿no? Acá un poco desde donde me inspiré para hacer este pequeño proyecto, bueno, algunas cosas a tener en cuenta respecto a las credenciales y documentación de las APIs y algunos comandos que se tienen que tirar a la hora de arrancar con este proyecto, ¿no? Bien. Acá, bueno, vamos a entrar, esto les presento, esto es Apache Airflow por si no conocen. Acá hemos definido dos DAGs. Un DAG es, digamos, un grafo que tiene un conjunto de tareas que están interconectadas entre sí, donde no presenta obviamente ciclos. Entonces, acá les muestro, este es el caso de los artistas. Acá sí hemos hecho una definición de las tareas. Bueno, cada una de estas cajitas que ven acá, básicamente es una función de Python. En este caso extraemos la información usando la API, luego la transformamos, armamos ese dataset, entrenamos un modelo y luego hacemos la carga de datos. Esto obviamente uno puede acceder acá y puede tener acceso a los logs y creo que esto está buenísimo. Tiene que ver también un poco con lo que se habló en la charla anterior sobre los prints y el login, ¿no? Entonces, bueno, así como tenemos para los artistas que tenemos un ETFL, tenemos un ETL, también hacemos lo mismo para las canciones, nada más que no entrenamos un modelo de Machine Learning. Bueno, esto obviamente está apagado, pero esto, por ejemplo, podría correr en forma periódica cada día, por ejemplo, y esto
cada pipeline de datos que está orquestado, digamos, en Apache Airflow le daría vida a nuestro producto de datos, es decir, directamente ya estarían almacenados o al día, digamos, los datos en nuestro producto de datos, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la consulta con Superset o mediante una API, ¿no? Y bueno, acá esto es MLflow, esto quizás es una herramienta que es muy útil para un científico de datos a la hora de elaborar un modelo. Tenemos acá tenemos varios experimentos, en este caso tenemos un Camins, y tenemos, para este experimento podríamos tener varias corridas, en este caso hice una, y con esta corrida lo que hice, traté de loguear o traquear los hiperparámetros del modelo, por ejemplo, las métricas asociadas a ese modelo, esto es muy a modo de ejemplo, y bueno, obviamente me traje ya el modelo entrenado, me lo persistí en la plataforma y un scatterplot que explica un poco los resultados del modelo. Acá, bueno, esto se los dejo acá para que jueguen con esto, pero creo que está bastante bueno. Bien. Respecto a Apache Superset, bueno, Apache Superset nos provee muchas funcionalidades, creo que es una herramienta muy poderosa, por ejemplo, para analistas SQL que no necesitan necesariamente una experiencia muy técnica para lo que es arquitectura, por ejemplo, entonces con esto ellos tranquilamente podrían elaborar estas tablas y explorar, digamos, es decir, crear gráficos a partir de estas consultas. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos crear un dashboard y con este dashboard podríamos crear gráficos tales como esto, por ejemplo, que está acá. Esto está muy a modo de ejemplo también, pero bueno, esto es básicamente para que vean el potencial que tiene esta herramienta. Creo que si no la conocen, creo que es también una muy buena oportunidad para poder interactuar con este proyecto y poder conocer un poco más acerca de Apache Superset. Esto obviamente es muy interactivo y creo que también nos permite salir rápido, básicamente, con solamente saber SQL y poder armar una especie de plataforma como esta que estamos viendo ahora. Bien. Seguimos, entonces, dejo acá un par de recursos para tener en cuenta. Bueno, acá el link al repositorio. Si quieren abrir algún issue o lo que sea, estoy totalmente abierto para eso. Podemos incluso debatir o hablar al respecto. Y los demás enlaces son algunos proyectos, digamos, que están hechos de juguete, ¿no? Para jugar o para aprender ciertas tecnologías. Creo que lo importante igual no es la tecnología en sí, sino también los conceptos principales, por ejemplo, que es un data pipeline, y creo que por ahí algunas tecnologías como por ejemplo Apache Airflow te permiten entender un poco más respecto a la disciplina. Y los últimos dos son como test, digamos, técnicos por ahí para data scientists o para data engineers, y esto puede llegar a servir, digamos, para gente que recién está arrancando o que necesita por ahí un poco más, digamos, de gimnasia. Entonces creo que está bueno hacer mención respecto a esto, ¿no? Acá algunos de los libros que recomiendo altamente, digamos, Agile Data Science, creo que está bueno porque habla mucho sobre el desarrollo de un producto Full Stack Data Analytics. Creo que es un buen enfoque, creo que es bastante conocido de este libro. Luego, este libro nuevo, que es Data Pipelines Pocket Reference, que está bueno porque explica básicamente las bases de lo que es la ingeniería de datos. También lo recomiendo muy fuertemente porque está bastante actualizado. Y por otro lado, bueno, ya que mencionamos que hablamos de los conceptos, bueno, un poco hablar sobre Apache Airflow, que como dije, es una herramienta para mí por excelencia para poder tanto trabajar en un sistema productivo como para poder aprender respecto a los conceptos principales de la ingeniería de datos. Y creo que este libro está bastante bueno porque ilustra muchos conceptos que son muy útiles, ¿no? Bueno, acá dejo un slide, digamos, de hiring por ahí, por si les interesa. Nosotros estamos buscando Data Developers, Data Tech Lead y Talent Acquisition Analyst. Les dejo ahí también el código QR por si les interesa. Tenemos gente también en la TAM, tenemos gente en Perú, así que nada, estaría muy contento por ahí si recibimos gente de Chile, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo, gracias por la invitación y les dejo mis contactos para poder hablar, ya sea en el canal de Discord o en algún lado. Bueno, también los invito a visitar nuestro sitio web y nuestro blog que tiene muchos artículos que están muy buenos y nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Aldo. Un montón de información, ¿eh? Yo no sé cuánto tiempo te demoraste en hacer estas slides, pero la cantidad de enlaces, libros, referencias, proyectos y cosas es una cosa, una locura. De hecho, ya alguien había preguntado si podías compartir las slides porque habían algunos enlaces que estaban como marcados como enlaces, pero claro, no estaba el enlace en sí. Ujú. Así que si pudieras quizás luego compartir las slides Sí, por el sí, canal de obvio. Discord. Ujú. Bueno, mucha gente le gustó tu charla. En YouTube vi que un par de personas ya estaban diciendo como súper genial la charla, que el área es muy interesante.
Nos quedan un par, literalmente menos de 2 minutitos, pero igual te quería preguntar, mencionaste una cantidad impresionante de módulos para hacer diferentes procesos y cosas así, pero si alguien está comenzando, de seguro va a ser como muy overwhelming, ¿no? Y va a ser como, no, yo no puedo. ¿Cuál crees tú que sería como por dónde alguien comienza? O sea, yo sé lo básico de Python, sé programar cositas en Python, ¿dónde comienzo? Sí, justo, o sea, iba a mencionar, tenemos un blog post que habla un poco sobre eso. Hacemos mucho énfasis por ahí en la gente que por ahí recién arranca. Obviamente, y como todo, ¿no? Se prefiere como un enfoque más incremental, ¿no? Por ahí entender un poco las bases de Python, después entender, por ejemplo, virtual environments, paquetes, ¿no? Y ahí empezar como ir metiendo de a poco, una vez que ya tenés este gestor, por ejemplo, de paquetes, ir metiendo un poquito a una librería como para poder ir explorando, por ejemplo, explorar Apache Airflow por un lado, solito, digamos, por ejemplo, usando este libro que mencioné, así por una cuenta así particular, y después empezar a jugar, por ejemplo, con APIs, así como de a poco, ¿no? O sea, cada cosa, así como modularmente la solución, bueno, modularmente ir atacando, digamos, los problemas e ir interactuando con distintas tecnologías. Espectacular. Bueno, la gente te está exigiendo las PPT en el canal de Discord, así que, Obviamente lo así vamos a que, subir al Discord, aquí sí. así que si ya estamos en la hora, pero si te puede pasar luego por allá y pasarla, de seguro la Obvio, gente va a poder ver esta charla ahora en encantado. diferido, después de la conferencia, y también enterarse por las PPT de todos los recursos y seguro van a salir muchas, muchas preguntas. Así que te damos Encantado. muchas gracias, Aldo, de haber Gracias a participado en esta vos. primera PyCon Chile, en una charla espectacular, así que creo yo que las PPT las vamos a cuidar como oro. Así que eso. Dale. Ya estamos en Muchas gracias. contacto, Aldo. Que Nos esté bien. vemos. Chao, chao.